¿Qué es una constitución y para qué sirve? ¿Cuál ha sido la evolución de la constitución en México? La constitución es un acuerdo de reglas de convivencia. Constituye y rige la sociedad, convoca, conjunta y ensambla la sociedad y reconoce los derechos de las personas y organiza los poderes. La Constitución ha pasado por varias etapas. La primera fue la Constitución de Cádiz, después la Constitución de Apatzingán, las 7 leyes, la Carta Magna y por último la Constitución de 1917. ¿Cuáles son las partes de la Constitución mexicana? La Constitución mexicana se divide en dos, en la orgánica y en la dogmática. En la orgánica se muestra cómo se debe de organizar el país y los derechos y obligaciones de cada uno de los funcionarios. Y en la dogmática se exponen las garantías individuales y es en donde están los derechos de los mexicanos. ¿Qué otras leyes existen en México, además de la Constitución? La Ley Lares, Ley Antitabaco de México, Ley Atenco, Ley Calles, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de México. ¿Cuáles son los 3 poderes que forman a la República Mexicana y cuáles son las funciones de cada uno de ellos? Poder Ejecutivo, su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos. Poder Legislativo, elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las que ya existen de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Poder Judicial, la función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público. ¿Cuáles son los 3 niveles de poder en México y cuáles son las responsabilidades y límites de cada uno? La Cámara de Diputados, que es cada 3 años, la Cámara de Senadores, que es cada 6 años, y el Poderes Ejecutivos son cada 6 años. ¿Cuál es la función del Congreso de la Unión? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son las diferentes secretarías de las que se encuentra conformado el Poder Ejecutivo Federal? ¿De qué se encargan? ¿Quiénes la encabezan? El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo. En México, este se conforma por una asamblea bicameral dividida entre el Senado y la Cámara de Diputados. El Senado consta de 128 integrantes y la Cámara de Diputados de 500 integrantes. ¿Qué instituciones electorales existen en México y cuál es la función de cada una de ellas? Procesos electorales federales. El Instituto Electoral del Estado de México es un organismo público autónomo encargado de la regulación, administración y ejecución electoral. El Instituto Nacional Electoral es el organismo constitucional autónomo encargado de organizar las elecciones federales. El Tribunal de lo Contencioso Electoral fue un organismo autónomo administrativo con facultades para resolver recursos de apelación y de queja. El Tribunal Federal Electoral fue un órgano jurisdiccional en materia electoral que tuvo por finalidad resolver las impugnaciones electorales y la protección de derechos políticos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial es un órgano encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos. ¿Qué es un partido político? Son aquellos que cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral, tienen el derecho de participar en elecciones federales de presidente de la República, senadores y diputados, así como locales de gobernador, diputados y ayuntamientos. ¿Cuáles son los partidos políticos que existen en el país? PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano y Morena. ¿Qué necesita un partido político para poder obtener su registro? Primero, presentar la solicitud por escrito, acreditar que en cuenta del Estado con un número de afiliados que signifique al menos el 2% de los electores inscritos. Después, cumplidos los requisitos de las fracciones que anteceden, el órgano electoral requerirá a la organización solicitante por el calendario de asambleas distrales y conforme a los lineamientos que al efecto emita. Después que se celebre una asamblea estatal constituida ante la presencia del representante del Consejo y de un fedatario público que certifique. Después, por último, será en cargo del Consejo de todos los gastos de honorarios que origine la intervención de federatos públicos. ¿Cómo funcionan las elecciones en México para cada uno de los niveles de gobierno? Los poderes ejecutivos se renuevan cada 6 años sin posibilidad de reelección.
Los poderes legislativos, que se componen de una sola cámara, se renuevan cada 3 años. La Cámara de Senadores cada 6 años y el Poder Judicial se organiza de manera diferente. Describe con fundamentos históricos de qué forma se estructuró el gobierno de México. México es una república federal que proclamó su independencia de España el 16 de septiembre de 1810. El régimen republicano democrático representativo federal se estableció con la Constitución de 1824. La Constitución en vigor es la de 1917. Identifica las ideologías que explican la estructura y funcionamiento del gobierno mexicano. La ideología del sistema de partidos en México es la herencia de la historia del partido hegemónico y se manifiesta en la exclusión del conflicto político tanto del discurso como la práctica política de los actores en la vida institucional. Las consignas del sistema referidas a la pluralidad democrática expresan un operador ideológico universal que normaliza las contradicciones de la hegemonía ideológica de las fuerzas dominantes. Dicho operador se nombra como ideología de la pragmática. ¿De qué manera impacta la estructura y funcionamiento del gobierno mexicano en el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de justicia social y la práctica de la democracia? El Congreso de la Unión es el órgano depositario del Poder Legislativo. En México, este se conforma por una asamblea bicameral dividida entre el Senado y la Cámara de Diputados. El Senado consta de 128 integrantes y la Cámara de Diputados de 500 integrantes. ¿Estás de acuerdo con los cambios que nuestro presidente ha hecho en el país? No, porque está tomando decisiones en cuanto a sus ideales y no en cuanto a lo que México necesita. Entonces, estoy totalmente en contra de su presidente. ¿Cómo se hace el conteo de votos y quién lo genera? Pues los hace el INE y luego ya los cuentan uno por uno. ¿Dónde se puede emitir el voto? En una urna, claro. Gracias. ¿Cómo se calculan los límites de gastos de campaña para las elecciones? Pues se asigna, ¿no? A cada partido se asigna el dinero. Gracias. ¿Cuál es el proceso de votación en México? Pues vas al lugar donde te asignan y luego ya pues agarras tu cartilla, le pones la tachita por lo que votes, pones tu dedo con lo de la tinta y ya hay ver. ¿Cuántos mexicanos salen a votar? Como menos del 50% de la población, como 50 millones. ¿Quiénes han sido los gobernantes del país durante los últimos 30 años? AMLO, Peña Nieto, Calderón, Fox y Cedillo. ¿Qué necesito para tramitar mi credencial de elector? Después de que cumples 18, vas como a un centro del INE, del instituto, y luego haces tu solicitud y luego ya después de que te haces la solicitud te dan una cita y vas con tus papeles y con un representante o un testigo y ya te dan tu INE. ¿Cuántos años de historia tiene México como independiente? Independiente desde 1810. ¿Quién fue nuestro primer presidente? No, ni idea. O sea, es para... ¿Cuándo serán las próximas elecciones? ¿Un año? No, no te creas. Profe, ¿cómo se llama? Profe, 3. ¿cómo se llama el vato que gobernó? ¿Cuáles fueron los resultados de las últimas elecciones? Corrupción, la verdad. Estuvo súper mal manejado. ¿Cómo quedó? Arriba AMLO, ¿no? Más fuerte. Ganó AMLO. Gracias.